Empecemos hablando de el mapa mental entre la mente de estructuras básicas de conciencia y el cerebro compuesto por circuitos neurológicos sinérgicos. Entendamos que las neuronas, que es la materia gris del cerebro, se alimenta de la materia blanca del cerebro, que está hecha de células gliales. Estas células gliales están convirtiendo los nutrientes químicos en neurotransmisores que los alimenta a las neuronas. Las neuronas reciben estos neurotransmisores, que son más de 40, y los emiten en la parte de sus axones, en la punta de la cola de las neuronas, las transmite a los diferentes cilios de las dendritas de las neuronas vecinas. El contacto proximal porque parece que no es un contacto físico entre la dendrita vecina y el axón de la neurona que emite los neurotransmisores, es de micras de espacio, y allí es donde se transfiere los neurotransmisores de la neurona axónica a las dendritas receptoras, y todos ese tipo de transacciones crean un grupo de neuronas característico para poder procesar diferentes fenómenos del cerebro, fenómenos que podemos clasificar en neuronas sensoriales, o sea que son neuronas que captan lo que han podido captar los 5 sentidos del cuerpo. También hay neuronas de memoria, pero de memoria implícita, o sea, de memoria sin significado, sin semántica. Incluso hay grupos neuronales que tienen memoria lingüística, pero esa memoria lingüística puede ser para identificar sonidos del lenguaje o para, a través de las neuronas motrices, transmitir el lenguaje. También hay otras neuronas que trabajan el lenguaje a nivel escrito y son neuronas capaces de identificar palabras escritas, y otras que son capaces de escribir esas palabras a través de las neuronas motrices correspondientes. Todos estos dos grupos, los del habla y los de la escritura, se llaman las neuronas del área de Broca y del área de Wernicke, que son áreas de la corteza cerebral que están cerca de las orejas del sistema auditivo humano. Allí están concentradas, pero esto solamente da reconocimiento y emisión de lenguaje, no da significado del lenguaje, no da lo que se llama la parte explícita, semántica del lenguaje. Y obviamente el lóbulo frontal es el que hace la parte abstracta, también procesa la parte implícita de todo lo que pasa en los otros circuitos neuronales del resto de la corteza cerebral, incluyendo la parte central del cerebro, donde está el sistema límbico. El sistema límbico, que es el que concentra la herencia
animal que tiene el ser humano. El ser humano es el que puede tener una serie de reacciones animalescas. Esos son movidos por el sistema límbico. ¿Okay? Pero ya la corteza cerebral es un poquito más el patrimonio del humano, que sirve para el lenguaje y la razón. Y allí es donde funciona básicamente la parte de la corteza frontal para el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, y las áreas de Broca y Wernicke para el lenguaje y la escritura. Y obviamente hay grupos de neuronas o de CNS que manejan la parte de memoria implícita y otras que manejan la parte de la motricidad, porque conectan estas neuronas con el resto de la parte del sistema nervioso periférico, a través del cerebelo y a través del tronco encefálico. Y a través de eso, todas las neuronas que conectan a lo largo de la columna vertebral manejan las extensiones neurológicas que llegan a todos los músculos voluntarios del cuerpo y músculos involuntarios de los órganos viscerales. De esa manera funciona la CNS. La palabra S corresponde a sináptico, que también en su origen se llamaban CNG, porque la G correspondía a gestálico, pero gestálico es una palabra extranjera para el que habla español, sináptico no, por eso que ahora yo he reemplazado CNG por CNS. ¿Qué es sináptico? Es que el circuito ya organizado de conexiones neurológicas tienen un valor agregado. Este valor agregado es el que da el comienzo de lo que puede ser la significancia, presignificancia implícita. Esta presignificancia implícita hace que en la memoria se reconozcan por asociación de impulsos aquellas percepciones nuevas con las que ha habido en el pasado. Y por eso, por asociación, hay un reconocimiento sináptico. También la palabra sináptico implica el valor agregado que tienen estos circuitos neurológicos para transmitir a una entidad con circuitos especiales de significado todo lo que pueden ellos hacer a nivel físico. El nivel físico tiene una etapa química, también tiene una etapa eléctrica y finalmente tiene una etapa magnética. Entonces, hasta allí, hasta la etapa magnética, se mantiene la sinergia, que por resonancia armónica, esta sinergia transmite la presignificada o presignificancia a las estructuras básicas de conciencia que vibran más rápido que la luz, que corresponden al espacio-tiempo metafísico o espiritual. Estas estructuras básicas de conciencia son las que van a dar significado explícito a todo lo que recibe de las CNS del cerebro. Allí es donde nace la verdadera
conciencia a través de la capacidad llamada mente, que está formada por programaciones de estructuras básicas de conciencia. Entonces, CNS es el conjunto que representa la función del cerebro y EBC es el conjunto que representa la función del espíritu. Función del espíritu que cuando estamos nosotros encarnados como humanos, lo hacemos a través de un sistema que inteligencia espiritual llama sistema ego-simbre. Obviamente que más escarbando más a fondo, también este sistema contiene dentro del simbre la parte evolutiva que hace que funcione la parte biológica, la parte molecular y que haga que haya mutación. Pero eso ya no es ni de ego ni de simbre. Por eso no voy a hablar mucho sobre ello, pero sí quiero decir que incluye todo lo que hemos hablado biológicamente y molecularmente. Biológicamente para todo lo que es celular, orgánico, tisular y sistémico. Y molecularmente para todo lo que tiene que ver con radicales libres, con nutrientes y con desechos orgánicos. Muy bien, entonces vamos a hablar, cuando hablamos de EBC en espiritualidad, estamos hablando básicamente del sistema ego-simbre. Sistema ego-simbre que cuando el cuerpo muere, ese sistema se desconfigura en su parte ego. Hay un proceso en el más allá que hace que el ego se disuelva en su programación y quedan las EBCs componentes sueltas como disponibles como insumos para crear nuevos seres humanos que necesitan estas estructuras en sus nuevos egos y para desarrollar el simbre a través del germen del precursor espiritual o del genoma evolutivo en caso que no haya precursor espiritual. Todo esto yo sé que es un poco complicado para que me lo entiendan, pero hoy quiero explayarme todo esto porque sé que Néstor está grabando y quiero que todo esto quede para la posteridad. Si algún día el que habla ya no está, entonces ustedes podrán entender todo esto, porque esta explicación es mucho más extensa que incluso la que aparece escrita en mis libros de la colección de Cabalgando en Hombros de Gigantes del Pensamiento. Sin embargo, no se olviden que la colección es fundamentalmente una fuente estructural de referencia. Todo aquel que quiera conocer inteligencia espiritual a fondo tiene que leerla y comprenderla. Pero además de eso, complementarla con lo que les estoy hablando y que ojalá quede bien grabado. Muy bien, entonces así las cosas, paso a la siguiente lámina.